vamos a finalizar el tema 4 hablando de algunos criterios medioambientales en referencia, sobre todo, vamos a centrar en los materiales, pero vamos a ir un poco más allá. Y al hablar de criterios medioambientales, siempre tenemos que tener en cuenta todo el ciclo de vida de la infraestructura, y en concreto de la estructura, que es lo que nos ocupa en esta asignatura, que vamos a tener. No podemos fijarnos solamente en una parte, sino que el impacto tendrá diferentes impactos a lo largo de todos los años que esté en funcionamiento nuestra estructura, y así lo debemos considerar. Entonces, utilizaremos para ello, para guiar esta clase, este sencillo ciclo de vida de la página web de Grammar Consultores, que nos guiará para tener en cuenta qué consideraciones tenemos que o deberíamos tener en cuenta en las diferentes fases. Todo ello, bueno, como es un curso introductorio de estructuras de hormigón, pues de forma más o menos simplificada. Vamos a las diapositivas y lo veremos con más detalle. Como podéis ver, este ciclo de vida pues comprende diferentes fases. Primero, bueno, al ser un ciclo podemos empezar en cualquiera de las fases, ¿vale? Pero en general, pues históricamente, empezaríamos por la extracción de recursos, luego normalmente de la naturaleza. Esos productos que se han extraído van a servir para manufacturar una serie de materiales de construcción, y a través de un determinado proyecto para un edificio o una obra civil, pues tendrá lugar la construcción in situ, tal vez cada vez más frecuentemente con elementos prefabricados que estarían en una fase intermedia de la manufacturación de los materiales básicos y la construcción in situ. Evidentemente, todo este proceso solo tiene sentido porque después va a haber una fase de uso de la edificación, en la que, como ya hemos mencionado en este curso, no podremos olvidar del mantenimiento. Cuando se llega al final de la vida útil o de la vida de la estructura por diferentes motivos, por que sea una degradación del edificio que ya no se pueda corregir, o porque la estructura ya no es funcional, vendrá la demolición o, como dice el código técnico, la deconstrucción, para finalmente poder reciclar y reutilizar la mayor parte de los materiales, lo cual nos permitirá en el siguiente ciclo saltar la parte de extracción de recursos en mayor o menor medida. Algunos productos tal vez no sea posible reciclarlos o reutilizarlos, y entonces habrá que eliminarlos o transportarlos a vertedero de forma correcta, para evitar no contaminar el medio ambiente. En cada una de estas fases vamos a tener un impacto, pero como la finalidad es pues, utilizar el edificio o utilizar la obra pública, cuanto mayor sea la etapa de uso de la edificación, menor será el impacto final que tengamos de cada una de las etapas. Por lo tanto, incrementar, alargar la vida útil de las estructuras es fundamental para reducir el impacto. Tenemos allí fuera un parque construido gigantesco que no podemos demolerlo y volver a edificarlo constantemente. Tenemos que alargar siempre utilizando el mantenimiento a través de un mantenimiento adecuado y con operaciones de rehabilitación y refuerzo cuando sea necesario, para intentar alargar la vida útil y por lo tanto reducir todos los demás impactos. La extracción de recursos, pues evidentemente tiene un impacto muy grande por parte del sector de la construcción. Esta gráfica de aquí, que es bastante demoledora, pero que tenemos que ser conscientes todos los agentes que trabajamos en el sector de la construcción, es el uso de materiales en crudo, digamos, materiales vírgenes, en Estados Unidos de 1900 hasta 2014. Se puede encontrar en internet, tal vez esté ya más actualizado. Y se puede ver, aquí no entra
sería el petróleo en esta gráfica, pero se puede ver que hay un color aquí naranja predominante, que son materiales de construcción. Y si vamos a ver la letra pequeña, estos materiales de construcción son fundamentalmente gravas o arenas áridos, vamos a decir. Entonces, fijaros, por ejemplo, en otros minerales industriales, materiales de construcción multiplican por, no sé, un factor de 5 tal vez la extracción. Pero si vemos cualquier otro material, por ejemplo, el papel sería el color azul, sería la utilización de papel, el blanco es el papel reciclado. Todos reciclamos yo creo que el papel fue uno de los primeros materiales que se recicló, que se recicla mucho, pero fijaros que al final estamos hablando de un porcentaje pequeñísimo comparado con el impacto que tiene la extracción de los materiales de construcción. En este caso, fundamentalmente, estamos hablando de áridos en esta gráfica. La madera pues sería el verde. Esta gráfica es para Estados Unidos, cuando la construcción en madera en Estados Unidos es mucho más importante que en otros países, por ejemplo, que en España. Bueno, pues debido a esto, pues hay imágenes pues, impactantes. Esto es en Mallorca, por ejemplo, esto es el santuario de Montisió de Porreres, y bueno, los que nos dedicamos al hormigón, pues tenemos que ser conscientes de que esto también está detrás del hormigón, y por lo tanto, cuando se proyecta una infraestructura, tenemos que ser conscientes de los impactos negativos y ver que los impactos positivos de la infraestructura o de la vivienda, evidentemente, deben ser superiores a los impactos negativos que existen, y estos se deberán contrarrestar. Para mí, esta imagen, tengo mucho aprecio, tengo mucho cariño a este santuario, que es este puntito de aquí, y tener unas vistas de Cabrera fantásticas, y ver esta visión aérea realmente pues pone los pelos de punta y hace reflexionar, pero es la realidad. Luego, estos productos que se extraen de la naturaleza se deberán pues, manufacturar, deberán pasar un proceso de fabricación, ya sea el cemento, pues en una cementera con las emisiones de CO2 que eso va a significar, o lo mismo ocurre con el acero, y también pues la madera, pues evidentemente habrá que extraerla, y para evitar la deforestación pues va a ser conveniente que utilicemos madera certificada. Este proceso de manufacturación de materiales pues va a tener un mayor o un menor impacto. Evidentemente, el gran problema que tenemos con la sustitución de estructuras de hormigón es el impacto en la fabricación del cemento. En esta tabla, por ejemplo, del boletín de la FIP 67, que es del año 2012, sobre unas guías para estructuras de hormigón, vamos a decir, más verdes, porque verdes actualmente es difícil, si no tenemos en cuenta todo el ciclo de vida y evidentemente la finalidad de la estructura, pues vamos a ver qué hay detrás de un metro cúbico de hormigón a nivel de emisiones de CO2. Entonces, un metro cúbico de hormigón, más o menos, y de forma simplificada, pues aquí, para este caso, pues han considerado que tiene 300 kilos de cemento por metro cúbico, que sería de clinker de Portland, 29 kilos por metro cúbico de adiciones, arena, 660 kilos, 1170 kilos de gravas, 145 kilos o litros de agua. Han supuesto, pensando en el hormigón armado, pues un volumen de una densidad de 30 kilos de acero por metro cúbico, en este caso sería para una losa, apoyar el terreno, lo cual da un peso de 2.400 kilos de materiales por metro cúbico de hormigón.
Y si os fijáis, cada uno de estos componentes, qué emisión de CO2 supone por metro cúbico de hormigón, pues el metro cúbico de hormigón va a tener pues, alrededor de 370-400 kilos de CO2 por metro cúbico de hormigón, lo cual es muchísimo, lo cual la mayor parte proviene del cemento, ¿de acuerdo? El cemento por metro cúbico de hormigón va a suponer unas emisiones de CO2 entre 240 y 270 kilos, ya que para el clinker de Portland supone unas emisiones de 0,809, casi podemos decir 1 kilo de emisiones de CO2 por cada kilo de cemento. Igual más o menos que el acero. Los otros pues tienen a nivel de los áridos, a nivel de emisiones de CO2, pues van a tener un peso mucho menor, pero tiene otro impacto, pues que es el impacto en el territorio. En territorios muy amplios, pues el impacto va a ser menor, pero en territorios limitados, como puede ser una isla, como en el caso de Mallorca, pues el impacto de una cantera, evidentemente, en el territorio puede ser muy elevado. El impacto ecológico e impacto social. Bueno, también vemos aquí que las adiciones no se les atribuye emisiones de CO2 porque normalmente, o las adiciones que podemos utilizar son subproductos de otras industrias, de la fabricación o de la producción de energía, de la fabricación de acero. Entonces la emisión de CO2 se computa en la industria principal, y para evitar tenerlas que llevar a vertedero y los costes que ello supone, algunos de ellos se pueden utilizar en la fabricación de cemento, además en algunos casos dando propiedades positivas en estas adiciones, y por lo tanto disminuyendo la huella que tiene la construcción del hormigón. También veis aquí que evidentemente el hormigón va a requerir una mezcla con bastante energía, y eso también supone unas emisiones de CO2. Y luego el transporte a la obra para una determinada distancia, y finalmente una vez que se ha transportado llegamos al cómputo total de emisiones. Es elevado, pero es el que hay. El hormigón es el material manufacturado, producido en la historia de la humanidad que más se ha utilizado, más que cualquier otro material, porque tiene grandes ventajas a nivel de construcción, pero no podemos olvidarnos de los impactos. Actualmente existen formas de disminuir las emisiones de CO2 intrínsecas que tiene el cemento, ya con los cementos que están disponibles en el mercado y recomendados por el código vigente. Por ejemplo, esta tabla que viene ya tiene unos años, viene de Reino Unido, y podemos ver para cementos producidos allí, pues para el cemento Portland, que sería el CEM1, pues tendría aquí dicen, unas emisiones de CO2, un CO2 embebido, de 930 kilos de CO2 por cada tonelada, prácticamente un ratio de kilo-kilo, un poquito inferior, 930, pero para diferentes cementos, que son los que habitualmente vamos a intentar utilizar, vemos que podremos disminuir, gracias a la utilización de adiciones, pues esas emisiones de CO2. ¿Vale? Por ejemplo, un cemento 2, AV, con cenizas volantes, pues podremos bajar de los 930 kilos de CO2 que supondría un CEM1, pues a 870 kilos de CO2 si hay una sustitución del 6%, y si se llega a una sustitución del 20%, pues a 750 kilos. Evidentemente siguen siendo emisiones elevadas para algunos cementos recomendados para algunos usos específicos, pues podremos ir a valores muy inferiores. Yo creo que es necesario, antes de cada proyecto, en función de la naturaleza del proyecto, mirar qué cementos hay también disponibles en la zona, y mirar que
huella de CO2 supone cada uno de estos elementos. Bueno, después pasamos a la etapa de proyecto y construcción, que evidentemente veréis que la normativa actual también permite reducir la huella, por ejemplo, teniendo en cuenta el origen del agua y la reutilización del agua, por ejemplo, en la fabricación de hormigones. Pasamos a la etapa de utilización, pues sea cual sea nuestra infraestructura. Aquí, como es una asignatura de edificación, pues un aula, por ejemplo, de la sede de Menorca de la universidad, que es un edificio rehabilitado y ampliado, o un pabellón deportivo. Cuando mayor podamos aumentar los años de utilización, como he comentado, menor será el impacto que tengamos de todos los demás ciclos, o mayor será el impacto de tener que demoler o de construir la estructura para volver a fabricar. Entonces, para eso, para poder alargar al máximo el uso de la edificación, va a ser necesario llevar a cabo labores de mantenimiento dentro de la vida útil nominal de la estructura y también labores de rehabilitación y refuerzo estructural en determinados casos. Por ejemplo, el código estructural introduce mantenimiento, los materiales de reparación, introduce consejos de evitar las juntas. Por ejemplo, esto es un aparcamiento. Muchos que habéis visitado Palma, igual habréis aparcado, está justo en el Parque del Mar, justo enfrente de la catedral. Y este aparcamiento, bueno, está al lado del mar, por un lado, de hecho en terrenos ganados al mar, y con un jardín en el que dispone además de juntas que por debajo, pues hace unos años, antes de una rehabilitación integral del edificio, pues se podían ver en este estado. Habían informes que decían que este aparcamiento se debía demoler. Entonces, bueno, haciendo una investigación exhaustiva se vio que, bueno, que la estructura no estaba en buen estado, pero se podía rehabilitar, como pueden ver aquí en esta fotografía de la Sociedad Municipal de Aparcamientos, y sobre todo a nivel de mantenimiento de las juntas y luego de hecho del resto de estructura y mejorando mucho la impermeabilización. Hay que recordar siempre que el agua va a ser el origen de casi todos los procesos de degradación, pues se pudo mejorar sustancialmente. Además, siendo un aparcamiento, pues estaba expuesto a niveles de CO2 mucho mayor, con lo cual también había acelerado la carbonatación. Y llegamos, una vez que la estructura, pues por diferentes motivos, ya no se puede alargar más la vida útil, pues entraríamos en la demolición. Aquí he puesto una imagen del puente de Génova, que, como todos conocemos, colapsó y supuso víctimas mortales. Era una infraestructura colosal y en Génova, y bueno, tuvo que ser demolida. El código estructural, por primera vez a nivel normativo, en el título 2, en los artículos 77 y 78, nos va a hablar en el artículo 77 de la demolición de estructuras de hormigón, y en el artículo 78 va a introducir la palabra de construcción, en este caso de estructuras de hormigón. Entonces, la demolición, a efectos del código estructural, se entiende por demolición de una estructura de hormigón al conjunto de procesos de desmontaje o desmantelamiento de la estructura en su totalidad y en una parte. Pero va más allá la normativa y nos habla de construcción, que viene a ser el mismo proceso, pero intentando optimizar la reutilización de los propios elementos estructurales, en su caso, así como la separación, recogida selectiva y reciclado de los residuos generados. Esto es yo creo que es una novedad significativa del código estructural, porque ya no se está hablando del ciclo de vida completo
de la estructura y está incentivando, de momento de forma voluntaria, que vayamos al proceso de construcción, lo cual va a permitir un mayor reciclaje de los residuos, por ejemplo, del acero. Del acero, de hecho, vamos a hablar del acero y vamos a hablar de los áridos de hormigón. El acero es el material, pues es un material 100% reciclable y de hecho es uno de los materiales que más se reciclan en el mundo, y en la fabricación de acero a través de hornos eléctricos, que sería como actualmente se fabrica el acero en España, lo que estamos haciendo realmente es reciclar la chatarra para, por ejemplo, producir barras de acero corrugado, de estas imágenes que, bueno, que está aquí hecha, por ejemplo, de Celsa. El acero, de hecho, es el material más reciclado en Europa, por encima, según esta noticia, del vidrio o del aluminio o del cartón. Se recicla más acero que cartón en función del tanto por ciento que se produce. Se está reciclando en España un 82,5% del acero que se produce. Y el acero reciclado, el sector que más lo utiliza es la construcción, en un 35%. ¿De acuerdo? Entonces, de las barras de Armar prácticamente producidas en España proceden de reciclaje del acero. Con los áridos o el hormigón no tenemos los mismos para nada, los mismos porcentajes, pero el código estructural define el árido reciclado como un árido obtenido como producto de una operación de reciclado de residuos de hormigón, y se permite la utilización del árido grueso reciclado para la fabricación del hormigón reciclado. Esto de aquí serían áridos reciclados que proceden de la demolición de una estructura de hormigón, en este caso en Reino Unido. Permite hormigones en masa o hormigón armado, que tiene una nomenclatura propia, el HRA o el HRM, hasta HR40, es decir, hasta hormigones armados de 40 Nm cuadrados. No permite la utilización de árido reciclado para el hormigón pretensado, y así como la instrucción EHE permitía utilizar más de un 20% de volumen de árido reciclado, el actual código estructural no lo permite, pero bueno, ya si la industria fuera a reutilizar el árido hasta un 20%, ya sería un paso de gigante. Aquí, por ejemplo, en la isla de Mallorca, no podemos reutilizar este 20% para hormigón armado, ya que no se producen áridos reciclados de hormigón, sino se producen áridos mixtos reciclados, que, por ejemplo, podéis ver en esta fotografía de aquí, tiene un gran componente de material cerámico, de la construcción tradicional aquí de edificios, y por lo tanto este material no es el árido reciclado que nos permite utilizar el código estructural. La normativa en España lo permite desde 2008, ya han pasado pues, 13-14 años, todavía no hemos llegado a estos valores del 20%, pero podría ser que en este próximo ciclo normativo se pueda alcanzar, ya que la instrucción, el código estructural, en el anejo 2 y en el título 1, en la parte general del código, en los artículos 6 y 7, potencia mucho el índice de ICES, de índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad. Ya se incluía en la normativa en instrucción EHE, pero solo para estructuras de hormigón. Aquí ya se recoge para todo tipo de estructuras de hormigón, de acero o mixtas, y lo que introduce como novedad es que establece el distintivo de sostenibilidad oficialmente reconocido. Entonces se establece en el código estructural, pero todavía realmente está en proceso de implantación por parte de los organismos acreditadores. La normativa permite calcular este índice y nos dice que si el índice ICES
tiene una puntuación de entre 85 y 100, es que tiene una calificación de muy alta contribución de la estructura a la sostenibilidad, entre 70 y 85 una contribución alta y entre 50 y 70 una contribución baja. Interviene en este índice más de, bueno, no os he contado, pero diría que más de 150 tal vez, o por eso de magnitud, parámetros diferentes, que tienen en cuenta no solo los materiales, desde el cemento, los áridos, el agua, el acero, la madera, todos los materiales que intervienen en la edificación, o el agua y el origen del agua, sino también la forma de construir, prefabricación o construcción in situ, o la contribución incluso de la gente que interviene, que va a intervenir en todo el proceso constructivo, desde el proyecto hasta la calificación de los técnicos, por ejemplo, o en la construcción, los índices salariales, las diferencias entre máximo y mínimo en la empresa constructora. Podemos calcular un índice a nivel de proyecto, luego otro índice completarlo a nivel de constructora, de proceso constructivo. Van a aparecer herramientas informáticas que permitan calcular este índice, ya que es un sumatorio. No es difícil, es un sumatorio de muchos parámetros con diferentes pesos. Y es posible que, pues bueno, que en unos años, una vez que haya este distintivo de sostenibilidad oficialmente reconocido, pues un determinado promotor, como atractivo, quiera tener un índice de ICES en su construcción de una calificación muy alta de contribución a la sostenibilidad, y entonces va a requerir que optimicemos todo el proceso desde el proyecto hasta la ejecución y la extracción de materiales, etc. Esto vamos a ver en los próximos años cómo evoluciona. Tal vez sería aconsejable, ahora mismo es voluntario totalmente, tal vez en unos años o en otro cambio normativo nos obliguen a calcular este índice sin dejar, igual sería interesante, obligar a calcularlo sin obligar a que tenga ninguna determinada calificación, pero entonces iremos aprendiendo todos los técnicos qué valor obtenemos y cómo, haciendo algunos cambios en las dinámicas de proyecto, se puede mejorar para poco a poco que el sector ya lo asuma como un índice que dentro de X años, pues seguramente, como pasa con los electrodomésticos o con los coches, pues pase a ser obligatorio. Y con esto finalizamos este capítulo, este tema 4. Hemos hablado de armaduras pasivas, de armaduras activas, del hormigón y finalmente unas pinceladas de criterios medioambientales para entrar ya en el siguiente tema del curso, que va a ser el tema 5 de estado límite último de agotamiento por solicitaciones normales, donde ya empezaremos a calcular numéricamente, en este caso, cómo resistir la flexión y el momento flector. Muchas gracias por vuestra atención.